Estamos en la pantalla de Canal E y ahora vamos a hablar con el economista Pablo Ferrari para hablar y seguir analizando lo que sucede con el dólar. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Roberto Medana te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, Pablo, antes de las elecciones, el propio ministro de Economía salió a defender nuevamente las bandas de flotación y también las bandas cambiarias y había negado además que el dólar estuviera atrasado. Consulta a vos, ¿está el dólar, este dólar que está a 1.500 pesos, bien? ¿No está atrasado? ¿Qué opinás vos desde tu visión como economista de lo que dijo el ministro de Economía y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, qué pasa con las bandas de flotación teniendo en cuenta que hoy el dólar está cerca de esas bandas, del techo sobre todo? Me parece que estaba preparado un escenario previo a las elecciones y por lo visto un día después de las elecciones para que no haya un movimiento abrupto. Ujú. Ahí estamos teniendo un breve problema Lo de que, comunicación. Ahí volvimos. Hola Pablo, sí, te escucho bien ahora. bien, que les decía que hubo una etapa previa a las elecciones que para que no se desborde el tipo de cambio, porque no daba para más, las reservas, estaba interviniendo con reservas del Tesoro argentino, para eso empezó a intervenir el Tesoro estadounidense, además de los anuncios, primero un swap, después además de un endeudamiento con un pool de bancos que están reclamando sus garantías, seguramente con activos físicos relacionados con energía, tierras raras, etcétera. Y estaba preparado, evidentemente, el escenario, aún en el caso de que hubiese un fallo, un resultado no favorable electoral para el gobierno, para que el primer día no se desmadre Sí. el tipo de cambio. Bueno, no solo no se desmadró, sino que hubo, bueno, fue un día, ahora sigue el curso, lo que Ferreres dice que el tipo de cambio tendría que llegar a fin de año a 1.700 pesos, lo que Morgan Stanley acaba de ratificar, que aún con este escenario electoral, el dólar a fin de año tendría que estar a 1.700 pesos, por lo cual, si mucha gente votó pensando que si ganaba el gobierno no iba a haber un incremento del tipo de cambio, hoy, martes, la ilusión duró poco, ya se está incrementando el tipo de cambio. Justamente, bueno, entonces, ¿qué podemos empezar a ver con respecto al dólar, con esta cesación? Hasta ahora uno podía llegar a creer, como bien decías, sobre todo lo que había pasado en las horas posteriores, las primeras horas posteriores a la victoria de la Libertad Avanza, había visto un dólar que estaba en 1.370, después se fue acomodando a medida que fueron transcurriendo las horas, hoy está en 1.495 pesos, había llegado a 1.505, ahora está en 1.495. Bueno, vamos a entonces atender a este dólar a 1.700 pesos que esperaban los bancos internacionales, vamos a llegar a un punto intermedio y sobre todo, ¿cuánto puede llegar a defender el gobierno y sobre todo el ministro Caputo esto de las bandas de flotación, teniendo en cuenta que un dólar 1.700 pesos, como algunos bancos internacionales pueden llegar a esperar, tira por la borda cualquier posibilidad? ¿Por qué no se puede defender? Porque para defenderse tendría que vender reservas el Banco Central, si Ujú. llega de nuevo al techo de la banda. Estamos hablando de el último día del mes creo que da redondo 1.500, el techo de la banda. Pero lo que están pidiendo, tanto el FMI como el Tesoro estadounidense, lo que está pidiendo JP Morgan, que al fin y al cabo se está viendo, es la conducción del el gobierno nacional que Javier Milei refrenda con una firma. El gobierno nacional, que es extranjera, está diciendo necesitamos más reservas. Por lo tanto, se va a obedecer y rápidamente se va a tener que pasar a convalidar un tipo de cambio mayor para hacerse de reservas. Lo que se está tratando es que sea algo suave, ya se evitó que sea previo a las elecciones, se ha evitado hasta ahora que sea un salto abrupto, pero hasta
El propio Tesoro estadounidense quiere un tipo de cambio más alto. JP Morgan, BlackRock, es decir, la conducción del gobierno nacional quiere que haya un tipo de cambio más alto y seguramente va a estar en torno a ese nivel. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. Gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Seguimos con más información tras esta breve pausa.